grabar. Ya. Aquí partimos. Ay. Ahí, ya. Bueno, como dice ahí, ¿qué rol jugamos en la autoestima de nuestros hijos? ¿Qué relación tiene, muchas veces cuando hay estas charlas, los papás dicen, bueno, ¿qué relación tiene la autoestima con la sexualidad? Lo primero que tenemos que entender que la autoestima es una buena autoestima, una sana autoestima, es el mejor protector que puede tener un hijo para entrar en la adolescencia. ¿Por qué? Porque le ayuda a no utilizar la sexualidad para sentirse valorados, apreciados y evitar utilizar la sexualidad para competir con los amigos. También es un muy buen protector de no fomentar su identidad a través de las redes sociales, es decir, a través de la cantidad de links que me dan y a través de las fotos que yo subo a las redes sociales para ser validado por otros, ¿ya? También es un protector de la hipersexualización, donde el valor de la persona está dada en función de ser sexualmente atractiva o sexualmente deseable, es decir, una buena autoestima integra a toda la persona y es capaz de integrar la fortaleza y las debilidades. Una mejor autoestima no se juega en tener una mayor fortaleza o una baja autoestima más debilidades, sino que es cuando las personas somos capaces de integrar nuestra fortaleza e integrar nuestras debilidades para poder aprender a dar a los otros y aprender a recibir de lo que necesitamos de los otros. Si se siente valioso, no buscará elementos externos como droga, alcohol, sexualidad para transformar la personalidad y satisfacer su necesidad de amar y ser amado. Una buena autoestima, en el fondo, va a buscar amar, ser amado y se ama a sí mismo, que son en la dimensión espiritual del ser humano que le va a permitir el día de mañana poder salir al encuentro de un otro y formar una familia. Voy a poner un ejemplo, una situación de vida concreta que nos puede ayudar a entender un poco y a graficar cómo se va construyendo esta sana autoestima y cómo los seres significativos influyen en una sana autoestima. No sé si ustedes se recuerdan, algunos quizás son muy jóvenes, a esta persona, que es una periodista chilena, como dice aquí, debido a la obtención del Premio Nacional de Periodismo en 1991, Raquel Argandoña, una conocida periodista chilena, famosa por sus inteligentes entrevistas, fue entrevistada por el Mercurio de Santiago el domingo 1 de septiembre de 1991. Esto fue lo que dijo cuando se refirió a su infancia. ¿Hubo en su infancia algún suceso que recuerde especialmente? De niña, antes de entrar al colegio, tuve una meningitis, una epidemia tremenda, y la mayoría de los niños a los que les dio esta enfermedad murieron o quedaron tontos. Se cerraron los colegios, no pienso decir qué año. Y yo estaba gravísima. Por eso entré a estudiar un poco tarde y siempre creí que había quedado tonta. Y de que mi hermano, muy bromista, no ayudaron a disipar. Cada vez que se me caía algo, meneaba la cabeza y me decían la menija. Total, entré al curso que me correspondía por edad, pero sin los conocimientos previos, así que me costó mucho ponerme al día y como no me creía capaz, no me exigía demasiado. Después viví un episodio muy bonito y definitorio. En este tiempo los exámenes válidos eran optativos y debían darse en un liceo. Como no tenía confianza, decidí no intentarlo. Entre tanto, me había convertido en la payasa del curso, dedicada a entretener a mis compañeras. En esto estaba un día en clase de la Elvira Carrasco de Yáñez, cuando ella me hizo ponerme de pie ante todo el curso.
Raquel Alcondón, ¿conoce la parábola de los talentos? Usted está desperdiciando lo suyo, porque es una niña inteligente y no se esfuerza. Quedé absolutamente asombrada. Ha sido uno de los momentos más importantes de mi vida porque al tener la clara sensación de que la señora Elvira pensaba de verdad lo que decía, me convenció de mis posibilidades y me puse a estudiar como loca en la noche. Seguía leyendo bajo la frazada gracias a una lapicera linterna. Estudié con tanto ahínco que di los exámenes válidos de los 3 años juntos y aunque esa vez dejé algunos ramos para marzo, el año siguiente, cuarto humanidades, estuve entre las mejores alumnas. En el 5º año fui la primera del curso y en 6º, la primerísima, terminé ganando premios hasta en gimnasia. ¿Qué situación o hechos le fueron generando la buena autoestima a esta persona? 1, la baja autoestima en el fondo a esta persona, la meningitis, creyó que por la enfermedad había quedado tonta. Los hermanos, que por broma, bromistamente, le decían la meninja, esto es lo único, como dice ella, reforzó esta sensación de que había quedado tonta y era torpe. Cursar un año con vacíos de contenido también le hicieron sentir de que ella no era capaz. ¿Qué cambió o qué se decía? Primero, ¿qué se decía ella a sí misma? No se creía capaz, por lo tanto no se exigía. Quedé tonta. No intentaba preparar los exámenes porque no se sentía capaz. ¿Ya? Y yo agregaría que esto la hizo convertirse en el payaso del curso. ¿Ya? Finalmente, ¿qué provoca el cambio en ella? Al tener la clara sensación de que la señora Elvira, su profesora, pensaba de verdad lo que decía, me convenció de mis talentos y de mis posibilidades. Y esto es lo que es fundamental en la autoestima. Cuando uno habla de verdad y lo dice con convicción, el niño cree. Los niños tienen la capacidad o la sensibilidad o la percepción, pongamos el nombre que queramos, para captar cuando un adulto le está diciendo la verdad. Por eso muchas veces cuando esos niños nos muestran sus dibujos, nosotros decimos, sí, está lindo, el niño sabe perfectamente que no está lindo. Por lo tanto, lo que ayuda a la autoestima no es estar halagando a los niños para que tengan una buena autoestima, sino que es decir la verdad cuando realmente lo hacen bien. Esto no significa hacerlo perfecto, ¿eh? Que es distinto. La autoestima. Voy a cambiar esto acá. Permítanme que lo suba. Etimológicamente, considerarse a sí mismo alguien valioso, estimar significa evaluar más allá de lo que se puede o no se debería ser o debería no ser. Esto es reconocer el valor que uno tiene de sí mismo. En el fondo, es la forma de ser de uno, es decir, es valorar nuestra forma de ser, tanto en lo físico, en lo mental, en lo psicológico, en la inteligencia, en todas las dimensiones de la persona. Es el sentimiento de saberse digno, valioso y capaz. Hay niños que pueden tener un concepto de sí mismo, por ejemplo, que son inteligentes porque le han dicho, pero no sentirse inteligente. Son dos cosas distintas. La autoestima se refiere al sentirse capaz y el autoconcepto a saberse capaz. Y muchas veces me sé capaz no porque me crea capaz, sino que porque solo me lo han dicho y estoy repitiendo como loro. ¿Ya? Se fundamenta en el conocimiento de nosotros mismos, en base a las distintas experiencias que hemos ido teniendo durante nuestra vida. Nadie nace con la autoestima se construye. Y se construye principalmente a través de los seres significativos, ¿ya? A través de la opinión que creemos que tienen los otros significativos de nosotros. ¿Quiénes son esos seres significativos? Papá y mamá, abuelos, tíos, hermanos. Piensen ustedes en el caso de la Raquel Correa, que sus hermanos por broma le decían la meninja, y esto agudizaba el concepto de que había quedado incapacitada. Las personas que trabajan en la casa, los hermanos, los profesores y los pares, todos esos son seres significativos que la opinión de ella
puede ayudarnos a tener una mejor autoestima o una peor autoestima. Las experiencias de logro. Por ejemplo, ¿qué significa una experiencia de logro? Haberse atrevido a preguntar por Zoom en una clase, ¿ya? El atreverse a invitar a un grupo de amigas o de amigos a la casa. Ayudar a estudiar a otro, por ejemplo, es una manera de tener un logro. Aprender alguna habilidad, ya sea un deporte, aprender a manejar la bicicleta, aprender a jugar ajedrez, aprender a hacer los legos, ¿ya? Sacar un ejercicio de matemática. Hay logros que son objetivos, como los que acabo de nombrar, y hay logros que son, en el fondo, más abstractos o menos concretos, que vendrían siendo, por ejemplo, un logro podría ser el que yo le pedí, por ejemplo, ir a ver a una abuela. Por ejemplo, el haber... no, me equivoqué con esto, perdón. Voy a pasar al otro, me salté en otro. Exigencias, por ejemplo, poder experimentar el error y el fracaso. Muchas veces, ¿ya? El experimentar el error y el fracaso lo tratamos de minimizar como papá, ¿ya? O lo sobreexageramos, en el fondo, permanentemente resaltando el error que cometió. ¿Ya? El error es parte del aprendizaje y los fracasos fortalecen nuestra capacidad de resiliencia y nuestra capacidad de volver a intentarlo, ¿ya? Nos hacen más resistentes. Los seres humanos siempre vamos a equivocarnos en alguna otra área y son muchas veces de esos errores o de esos fracasos los que nos ayudan a salir adelante. Por ejemplo, un error es haber un fracaso, por ejemplo, podría ser el que yo me preparé para una carrera y resulta que salí penúltimo, o me preparé para una carrera de posta y justo cuando entregué el bastón se me cayó. Eso es un fracaso, haber estudiado y creer que lo sé y resulta que me saqué un 3. Eso puede ser un fracaso. Una manera de enfrentarlo al error es aprender a corregir los errores de una prueba. Muchas veces los profesores no utilizan este instrumento o el error como aprendizaje. Piensen ustedes que cuando uno se equivocó en algo, nunca más se va a olvidar de que era lo contrario a lo que había dicho, ¿ya? Experiencias dolorosas, como por ejemplo la muerte, la enfermedad, el haber sido experimentado el rechazo, por ejemplo, que no me metieron a una reunión por Zoom, que me dejaron fuera, ¿ya? O algún defecto, más que defecto, una limitación física. Todas esas son cosas dolorosas que en la medida que yo aprenda a transitar por ella, aprenda a acogerla y a trabajarla y a elaborarla, van a fortalecer mi autoestima. Experiencias vitales de haberse sentido querido, amado incondicionalmente, más allá por lo que hice o dejé de hacer, sino por existir, por ser. Adultos significativos que se sienten valiosos, ¿ya? Y dignos para ser imitados. Un padre y una madre que no se siente capaz, se siente que no es valiosa, ¿de qué me vale ser valioso para alguien que no se siente valioso? Es decir, una sana autoestima de un padre y una madre va a ser un buen facilitador para que el hijo también construya una buena y sana autoestima. Creemos que para lograr una autoestima buena, debemos destacar dentro del grupo por una elevada capacidad intelectual, un éxito social, un rendimiento físico, un nivel socioeconómico, un buen aspecto. La verdad es que la autoestima no tiene nada que ver con ser mejor que. La autoestima no es comparativa, ¿ya? De hecho, uno de los indicadores de baja autoestima son aquellos padres que se viven comparando, ¿ya? Por ejemplo, anteriormente cuando veíamos estos papás que exigían mucho, por ejemplo, ¿ya? Hay familias que se centran más en el error, en que nunca es suficiente,
en ser el mejor que, en el estar permanentemente comparando, pero hay familias que se van al otro extremo, que son tan hiper relajados que consideran que todo da lo mismo, que se equivocan para que no sufran, entonces no, si no fue, no fue un error tan grave, no importa no importa que te hayas equivocado, da lo mismo, ¿ya? No ponen límite. La verdad es que siempre tenemos que ir al equilibrio. Ni tanta sobreexigencia, ni tampoco tanta minimización y creer que el error da lo mismo. Lo importante es evitar la comparación y enfrentar al niño en qué se equivocó, cuál es su responsabilidad y cómo puede mejorar. Vamos a ver qué características tienen los niños entre los 9 y los 10 años, que son los niños que tienen sus hijos en este momento. Primero es una etapa donde el niño busca ya lograr adquirir destrezas, lograr manejar algo, ser, como dice acá abajo, ser seco para algo, ¿ya? Versus que si no logro nada me siento inferior. Son bastante concretos en esto, ¿ah? En el fondo es un niño que busca que puede lograr algo, por ejemplo, que lo reconocen los pares o las personas significativas, que es seco para la pelota, o es seco para pintar, es seca para cocinar, es seca para explicar matemáticas, es seco para la talla, tiene algo en que el resto lo reconoce y él se reconoce que ha adquirido alguna destreza y es bueno para algo, ¿ya? Por otro lado, en esta edad es muy importante que los niños tengan espacios propios. ¿Qué significa espacios propios? No estoy hablando de que tengan una pieza para ellos solos, pero sí que tengan un cajón, una caja, un lado del closet que es de ella o que es de él, donde ¿qué significa que es propio? Que él es el dueño, por lo tanto, él es el que tiene el que dar la pasada, ¿ya? Para que alguien pueda entrar en ese espacio y que nadie puede entrar sin su autorización. Esto es tremendamente importante porque con esto le estamos enseñando, ¿ya?, de que él tiene un grado de autoridad sobre sí mismo, que nadie puede pasar a llevar, ¿ya?, sus espacios propios, por lo tanto el día de mañana nadie puede pasarlo a llevar a él o a ella, ¿ya? Y que él puede poner límites, quiénes van a entrar, quiénes no van a entrar. Es decir, es una manera concreta de hacerse respetar y de hacer respetar al otro también y también respetar los espacios del otro. Poder elegir, ¿ya? Es importante en esta edad que usted a los hijos les dé espacios para elegir. Por ejemplo, ahora en la pandemia, que muchas veces están comiendo todos juntos o que pasan más rato juntos, que puedan, que alguno de sus hijos pueda elegir la comida del día sábado o el almuerzo que van a comer el día sábado, o puedan elegir pueda elegir la película que van a ver en la noche, pueda elegir la ropa que se quiere poner, por ejemplo, para algún matrimonio o para algún evento familiar. Puede elegir lo que van a jugar, si deciden jugar cartas, si deciden jugar, no sé, algún juego más lúdico, que lo puedan elegir, ¿ya? Es una etapa en que se mueven por la justicia equitativa. Debo preocuparme por mí, pero ser justos con los que son justos conmigo. Aquí lo que se juega es la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Entonces tú le puedes decir a tu hija, oye, ¿por qué no convidas a tu reunión de Zoom o ya que estamos a tomar té dentro de tu grupo a esta compañera? No, ¿por qué no la tengo que convidar si ella no me convidó la otra vez para su cumpleaños? Ella jamás nunca me llama, ¿por qué no te voy a convidar? Entonces ahí tú puedes usar lo que se llama la reversibilidad y la universalidad. ¿Qué pasaría si todos usáramos ese criterio? ¿Qué pasaría que solo convidara a los que nos convidamos? Nunca ampliaríamos nuestro grupo, nunca conoceríamos a otra gente, ¿ya? Y dejaríamos solo a otros, ¿ya? Es decir, es como flexibilizar el pensamiento. Tienen lo que se llama la conciencia recíproca. Por ejemplo, le pegaron a un hermano o le pegaron a una hermana, y tú vas y le dices, ¿por qué le pegaste? Tu hermana se sintió mal, le dolió. No, señor,
no quería que le doliera, yo solo le pegué para que se diera cuenta de que yo estaba mal, pero yo no quería que le doliera, yo no quería que se sintiera mal. Bueno, pero a ella le dolió y se sintió pasada a llevar, pero eso yo no lo quería. Bueno, si ella se sintió así, es de ella, pero yo no era mi intención. Lo que vale es mi intención, ¿ya? No la intención del otro. Y mi intención es la que prima. Tienen una empatía emocional, pero que está solo centrado en las personas que tienen cerca. Es decir, son capaces de ver si la mamá está triste, si la hermana está triste, si la compañera le pasa algo, ¿ya? Pero si tú le hablas de los niñitos de África o le hablas de los niñitos inmigrantes que en el fondo están pasando hambre, les da exactamente lo mismo, ¿ya? Porque tienen una empatía más directa, la que ven directamente y pueden leer en el mensaje no verbal de los otros. Por otro lado, tienen una necesidad de separarse efectivamente de los padres para fortalecer su identidad. Esto que estoy diciendo es como el primer indicio de lo que van a vivir después de la pubertad, ¿ya? ¿Y cómo se manifiesta esto? Empiezan a criticar nuestras acciones. Ay, mamá, pero ¿por qué habláis así? Ay, papá, pero ¿por qué así esto? Ay, papá, qué lata que jugué así. Ay, papá, mamá, qué lata que hablé de esta manera. Ay, esta comida. Ay, pero mira, y esto, bueno, empiezan a ser bastante críticos, ¿ya? Dejan de acatar completamente las órdenes. Es decir, hay niños que empiezan a sentirse como que ellos tienen que dar gritos como de libertad y sienten que a ellos siempre el que le piden las cosas o a ellas siempre el que piden las cosas es como que son las víctimas de que se aprovechan de ellos. Así que ya se acabó esto, así que voy a decir que no, y se ponen con malas contestaciones. ¿Cómo enfrentar estas malas contestaciones? Primero, tener que saber, no es algo a la personal contra nosotros. Muchas veces como papá sentimos que en el fondo nos están diciendo que no a nosotros, nos están desobedeciendo. ¿Qué se ha creído este niñita o este niñito que me va a venir a decir a mí que no? Aquí la autoridad soy yo. Lo estoy leyendo a la personal. No entrar en una lucha directa. ¿Cómo se logra esto? Le voy a dar como respuesta concreta. Lo que tengo que evitar, esta típica pregunta cuando el niñito ha dicho, por ejemplo, así como entre medio, en una voz media cortante, como entre fuerte y no fuerte, dice, ay, no pienso hacer lo que me está diciendo la mamá. Entonces tú le dices, ¿qué hay dicho? A ver, mírame a la cara, vuelve a decirlo, repítemelo y dímelo otra vez, a ver si te atreví a decírmelo a la cara. Eso es confrontacional y lo único que hace es que se sienta agredido y además lo pone en una postura más desafiante. ¿Cómo enfrentar una mala contestación? Es decir, entiendo que no te gusten las reglas de la casa, entiendo que estés molesto, ¿ya? Que hay algo... no sé qué te pasa, o no entiendo por qué estás enojado conmigo. Es como un poco, voy a decir un término que no me gusta mucho, pero es como un poco hacérselo leso, pero enfrentar, ¿ya? Entiendo que no te guste que yo te mande, pero la verdad es que necesito que me ayudes, ¿ya? No sé qué te pasa, dime algo porque veo que estás molesto por algo, como me contestaste, ¿ya? No entiendo por qué estás enojado conmigo, siento que parece que estás enojado conmigo, algo te pasa. Todo eso lo ayuda a él, en el fondo, a no ponerse a la defensiva y a contestar a volver a una respuesta más agresiva. La clave para construir una buena autoestima es la ternura, la vulnerabilidad y la flexibilidad de los padres. ¿Qué es la ternura? La ternura es la expresión de afecto desinteresado, gratuito, que busca demostrar aprecio y consideración. Es la mejor manera y la manera más concreta, no solo la mejor, sino que es la manera más concreta de hacer que el niño se experimente como un ser valioso y reconocido y visto. ¿Ya? Siempre como que la ternura solo lo tenemos asociado como al niñito chico. La ternura es una expresión que nos cruza a lo largo de toda la vida, ¿ya? ¿Cómo expresar la ternura? Y para expresar la ternura, ¿qué necesitamos? Primero, la aceptación incondicional. ¿Qué significa aceptar incondicionalmente? No significa tener sentimientos positivos o agradables las 24 horas del día.
Incluso hay veces que hay niños que nos cuesta que se nos despierten sentimientos de ternura. ¿Por qué nos cuestan? Porque por último tienen reacciones, tiene una manera de enfrentar las cosas. Por ejemplo, con el niño desafiante muchas veces nos produce mucha rabia y nos cuesta mucho, ¿ya?, ser tiernos con ellos. De repente hay incluso hasta cosas físicas del hijo que nos pueden molestar, no gustar, ¿ya? Y muchas veces decimos, es que me cuesta tanto ser tierno con él. La ternura no se juega en el sentir, sino que se juega en el hacer. Yo puedo decidir ser tierno con ese hijo que, por ejemplo, fue pesado conmigo. Puedo ser tierno con ese hijo que generalmente es desafiante, por ejemplo. No hay nada que nos produzca más rabia, ¿ya?, y que nos enfurezca las conductas desafiantes o la actitud desafiante del hijo, ¿ya? Por eso digo que la ternura no tiene que ver con lo que siento, sino que tiene que ver más con lo que decido. Es como si yo les dijera que uno tiene sentimientos tiernos las 24 horas del día hacia la señora o hacia el marido. La verdad es que hay veces que uno quisiera matar al marido y el marido nos quisiera matar a nosotros también. Eso no significa que yo no pueda ser tierno o tener gestos de ternura. ¿Mm? Respetar compromiso. Es tremendamente importante entender que cuando un niño siente que el papá y la mamá se comprometieron algo con él y resulta que no pudieron por fuerza mayor, porque salió una reunión o porque alguien se enfermó, o por fuerza mayor en el fondo, que yo como papá sea capaz de llamarlo y directamente a él y decirle, Juanito o Margarita, la verdad es que hoy día me había comprometido contigo que íbamos a ir al fútbol, o íbamos a ir a jugar no sé qué, o íbamos a ir a tomarnos ir a tomar un helado, pero no voy a alcanzar a llegar porque tengo una reunión, pero me comprometo a que la próxima semana, tal día y a tal hora lo voy a hacer. O cuando llegue a la casa, veamos cuál es el día mejor que tú puedes y que yo pueda, para que podamos hacer a lo que nos habíamos comprometido. Pero muchas veces el papá utiliza a la mamá y le dice, ay, dile que no alcancé. Es como tomarse en serio al otro. Cuando las personas se comprometen y responden a los compromisos, yo siento que le importa al otro. Por eso es tan importante que el papá y la mamá, que no pueden cumplir un compromiso, puedan en el fondo decirlo y explicitarlo por qué y decirlo directamente. Acoger sentimiento y corregir la conducta. Esto es tremendamente importante entender, ¿ya?, que lo que se educa es la conducta y no el sentimiento. Que tu hijo tenga rabia porque su hermano le sacó algo que era propio de él o que era de este espacio propio, es normal y es humano, incluso hasta es sano, que a él le dé rabia, porque se siente pasado a llevar. Ahora, eso no justifica que pegue un portazo, no justifica que insulte al hermano, no justifica que le pegue al hermano, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Un hijo, por ejemplo, que no tenga ganas de comer algo, no significa de que va a tener que dejar de comer, sino que significa que yo puedo acoger que no le guste eso, pero le puedo exigir que coma. Entonces, es muy importante entender, ¿ya?, que lo que se educa es la conducta y no el sentimiento. Los sentimientos no se educan, los sentimientos se acogen y se ponen límite a la conducta. Darle las gracias y hacer que den las gracias. Esto es una manera concreta también de expresar ternura. Yo como mamá, si mi hijo me fue y me buscó lo que le pedí, o por iniciativa propia me trajo un café, ¿ya?, o me hizo un favor, ¿ya?, o se adelantó a algo, yo le doy las gracias. Pero si yo como papá o como mamá lo ayudé a estudiar, le ayudé a hacer una tarea, lo ayudé en algo, tengo que enseñarle a que me aprenda a dar las gracias. Muchas veces la mamá dice, ay, pero yo no, ¿cómo la veis que dar las gracias? Es que sí, porque eso lo hace ponerse al niño en una posición de aprender a recibir del otro y que él necesita de los demás, no es autosuficiente. Y lo saca de una posición de autosuficiencia que muchas veces lo lleva a una autoexigencia. Lo pone en una relación más de criatura.
lo abre mucho más el día de mañana a tener una relación con Dios, porque se sabe incompleto, se sabe que no se la puede toda. Los gestos, las palabras, los tonos de voces son tremendamente importantes en la expresión de la ternura, ¿ya? El contacto físico, ¿ya? El mirar a la cara cuando estoy hablando con este hijo y no estar mirando el celular, es decir, pesco el celular y me pongo a hablar, sí, te estoy hablando, no, si te estoy escuchando y estoy mirando el celular. La verdad es que eso hace sentir al otro que no le importo, hace sentir que lo mío no es valioso para el otro, ¿ya? Y se siente que el otro está haciendo como un trámite o está haciendo como que detenerse y mirar a la cara. Es muy importante que los diálogos, sobre todo en conversaciones importantes, sean hechas a la cara y mirarlo. Acariciar. Hay una zona del cuerpo que es tremendamente fortalecedor de la contención, que es la parte de la espalda, es la huella que uno deja cuando le saca flatitos a los niños cuando chicos. Y de hecho muchas veces nosotros cuando vamos a dar el pésame, lo que hacemos es, las mujeres generalmente sobamos esa parte del cuerpo, la espalda, y los hombres se dan como palmadas, porque es la que nos da la sensación de contención. Es muy importante respetar la distancia física que pone un niño a un adulto. Lo importante es que el niño tiene que aprender a saludar, porque es una manera concreta de decirle al otro, tú me importas, o una manera concreta de decirle, tú vales tanto como yo con el saludo. Ese es el valor que tiene el saludo. Ahora, si lo va a dar la mano, le va a dar un abrazo, le va a dar un beso, lo decide el niño. Hay niños que no les gusta el contacto físico muy cercano, ¿ya? Eso no significa que sea mal educado, sino que significa que él necesita una distancia para el contacto físico. Y esto es un muy buen, la ternura, cuando yo respeto estos límites que el niño pone al adulto y a los pares, ¿ya? Es una muy buena manera que el niño aprenda y reconozca cuando los cariños son buenos y cuando los cariños son malos, ¿ya? La ternura irá siendo un factor protector de la sexualización infantil y el abuso, porque el niño va a estar sensibilizado para captar, ¿ya? Cuando un acercamiento físico de un adulto puede ser agradable o desagradable, pueda producir rechazo o pueda producir un acercamiento. Es decir, un niño que ha sido tratado con ternura está mejor capacitado para captar cuando alguien se está sobrepasando en las caricias y en el contacto físico. ¿Mm? Es un muy buen protector del abuso y de la violencia, no solamente del abuso sexual, sino que también de la violencia. La ternura se dificulta con la inmediatez. Cuando andamos apurados por la vida, no tenemos la capacidad de mirar al otro, no somos capaces de captar la emocionalidad del otro y estamos constantemente no respondiendo tampoco a nuestros compromisos. La inmediatez nos irrita, por lo tanto estamos mucho más alterados, ¿ya? Cuando estamos muy ansiosos, es mejor detenerse, pararse, calmarse para poder enfrentar. Si yo vengo de la pega muy nervioso, del trabajo muy ansioso, es preferible respirar profundo y calmarse, sostenerse uno mismo para poder entrar con calma y no apurado y no agitado, porque eso nos impide ver a los hijos. Se condiciona el cariño, no hay nada que dificulte más que el niño se sienta aceptado y querido incondicionalmente cuando yo le condiciono el cariño. Si tú te comes la comida, quiere decir que me quieres, ¿ya? Si tú me quisieras, me obedecerías cuando yo te lo digo. Nadie te va a querer si sigues con esa actitud. Todas esas frases es condicionar el cariño. El amor no se condiciona, ¿ya? Otra manera que dificulta la expresión de ternura es la rabia y la frustración. Y una de las cosas que más nos produce rabia es cuando el hijo se pone desafiante, y nos produce rabia, frustración cuando nosotros tenemos ciertas expectativas, como por ejemplo tenemos en nuestra mente, él debería,
ya entrar a clases por Zoom sin que se lo tenga que decir. Cuando yo tengo la expectativa de que él ya debería entrar a clases sin tener que yo decírselo, cuando yo tengo esa expectativa, me frustro y me da rabia cuando no entra a clase, entonces me acerco a él con toda esa carga de rabia y muchas veces lo descalifico. ¿Qué te has creído? ¿Crees que tú vas a hacer lo que se te da la gana? ¿Cómo no te das cuenta? Tu papá trabaja para que tú aprendas y mira cómo tú respondes, y empezamos a dar un montón de descalificativos, en vez de decirle, necesito que entres a clase sin que te lo tenga que advertir o sin que te lo tenga que decir. Ese puede ser un ejemplo. Hay otra, es cuando consideramos que lo hacen a nosotros. Lo hace para que me enoje, lo hace para probarme, lo hace para molestarme. Me miente, me grita, me contradice, no me hace caso, no me habla. Sáquenle el me y se van a dar cuenta que no tiene nada que ver con ustedes. Tiene que ver con que, en el fondo, está enojado, ¿ya? Miente, grita, contradice. Eso no significa que tengo que aguantarlo, pero al sacarle me, ya yo no me pongo en el centro, no me lo está haciendo a mí. Algo le está pasando a él que está haciendo esto, que tengo que ponerle límite a la conducta y entender desde dónde y por qué lo está haciendo. Eso fortalece la autoestima. ¿Ya? La vulnerabilidad, necesitamos padres que se muestren vulnerables. ¿Cómo el padre se muestra vulnerable? Nosotros muchas veces venimos de una educación donde el padre y la madre siempre se tenían que mostrar fuertes, nunca mostrar debilidades, siempre ser lo que se lo saben todo y que no se equivocan. Y eso no es verdad y no es humano. El padre que se muestra y la madre que se muestra vulnerable es aquel que asume que no somos perfectos y que nos podemos equivocar. Es decir, en el fondo, reconoce y repara. El padre y la madre que reconoce y que repara. Solo vi el papá. Oye, Le pediría a alguien que tiene el micrófono abierto que lo cierre porque me interfiere. Reconoce y repara. El padre y la madre que reconoce que se equivocó y repara, se humaniza. El hijo se identifica y no se pone y no se sobreexige a sí mismo. Despierta mucho más la comprensión y compasión hacia el padre. Por el contrario, si el padre o la madre se justifican, ¿ya? O tratan de justificar lo injustificable, incluso usando hasta el tema, yo soy tu padre, soy tu madre, yo sé más que tú en el fondo, genera rebeldía y pérdida de autoridad. Si, por ejemplo, la semana pasada lo castigué porque creí que me mintió y después me di cuenta que me equivoqué, yo voy y se lo digo, ¿sabes qué? La semana pasada te castigué, sin postre, suponte, porque yo creí que me habían mentido y me di cuenta que me equivoqué, perdona. Y eso fortalece mucho más la autoridad de lo que ustedes se pueden imaginar. Diga que no sabe y que lo va a pensar. Muchas veces los niños nos pillan desprevenidos y nos preguntan cosas que en ese momento quizás no sabemos, o nos piden permiso y que no tenemos claro si se lo podemos dar, si no se lo vamos a dar, como que nos confundimos, tenemos miedo a decirle que no, porque se va a enojar, y por otro lado, no tengo tan claro si le voy a dejar más tiempo que se quede en la casa del amigo, o le voy a dejar más tiempo para que siga viendo el celular, o que siga viendo alguna película. Entonces, lo importante es que cuando te pregunten y no tienes claro, díganle, mira, no sé, dame un tiempo, tengo que pensarlo. Aunque te presionen, dile, no puedo contestarte ahora, necesito pensarlo, porque si yo le doy una respuesta bajo presión, créanme que se van a enrabiar con ustedes mismos y después se lo van a descargar a ellos. Conozcan sus propios sentimientos. Reconozcamos nuestros sentimientos. Si él está teniendo una actitud, por ejemplo, que en la mesa se para, se sienta, lo siente inquieto y tú te sientes que te empiezas a irritar, tú te detienes y le dices, ¿sabes qué? No sé qué te pasa, pero a mí esto que tú te estés parando, sentando, que estés moviendo los cubiertos de tal manera, me irrita. ¿Ya?
O por ejemplo, si él se pone desafiante o te contesta con un mal, esto, detenerte, pararlo, mirarlo a la cara y decirle, ¿sabes qué? A mí me duele cuando me tratas así. Yo no te voy a aguantar que me trates de esa manera, ¿ya? A mí me da rabia cuando tú no obedeces cuando yo te pido que hagas esto. Me da mucha rabia que no estés sentado frente al computador cuando sabes que es hora de clases. Es expresar nuestros propios sentimientos y también sentimientos agradables y sentimientos como, no sabes lo feliz que me pongo cuando tú me saludas, no sabes lo feliz que me siento cuando tú te comes toda la comida, o cuando tú, por ejemplo, ayudas en la casa, o cuando tú te ofreces a ayudarme en algo. También reconocer nuestros miedos, nuestras frustraciones, nuestra rabia. Muchas veces los miedos los tratamos de esconder porque tenemos que ser como los fuertes. Es súper importante contar historia en donde cometí errores. Por ejemplo, ¿saben, niños? Hoy día metí las patas porque mandé un mail a alguien que no se tenía que haber mandado y dejé la embarrada. Me acuerdo el miedo que yo le tenía a un profesor, porque cada vez que yo hablaba, él contestaba de tal manera. Es decir, contar historia o un miedo que pasaste de chico o un miedo que pasaste cuando eras adolescente. O, por ejemplo, no hay nada que me frustre más, ya cuando en el fondo pensaba que el equipo de fútbol, porque pues día iba a ganar, estaba como súper seguro y me frustra que haya perdido, o me frustré que el otro día hice todo para salir a la hora y no pude salir a la hora. Cuenten experiencias de estas. Eso al niño lo hace, en el fondo, a él no sobreexigirse y como aceptar de que él va a tener miedo en la vida, que el problema no es tener miedo, sino que lo importante es cómo resuelvo el miedo, cómo voy saliendo del miedo. El problema no es tener frustración y cometer errores, sino cómo aprendo del error y cómo aprendo a salir de las frustraciones. La vida está llena de frustraciones, ¿ya? Necesita de los padres que hagan una pérdida entre el hijo real, la hija real y el hijo ideal que soñé. Cuando un hijo uno lo empieza a esperar, se imagina como quisiera que fuera. Y generalmente le pongo todas aquellas cosas en las cuales no me gusta de mí. Y resulta de que sale justamente con todas aquellas mismas cosas que no me gustan de mí. Y tengo que hacer la pérdida, es decir, yo era malo para el deporte, me hubiera encantado que fuera bueno para el deporte. Yo era malo para la matemática, me encantaría que fuera bueno para la matemática. Yo era más o menos de piernas cortas y me hubiera encantado que hubiera salido de piernas largas y salió de piernas cortas. Es decir, en todos los aspectos, yo era más bien tímida y me encantaría que fuera sociable y resulta que salió tímida como yo. Es decir, tengo que aprender a mirar al hijo y a la hija real que tengo. Porque en la medida que yo aprendo a querer a esta hija real, a este hijo real, aunque me cueste, aunque hay cosas que no son, que me hubiera encantado que fuera distinto, lo aprendo a querer, porque amar es una decisión, ¿ya? Evita la comparación. ¿Por qué no eres como tu primo que siempre saluda? ¿Por qué no eres como tu prima que siempre anda ordenadita? ¿Por qué no eres como tu prima que siempre es alegre? ¿Por qué no eres como? Tú no tienes que ser como nadie. Tienes que ser tú y tienes que ser la mejor versión de ti mismo, porque nadie es monedita de oro al cual hay que imitar. ¿Ya? Las comparaciones son odiosas y nos dejan siempre en déficit. Y esto también vale para los profesores que muchas veces, ¿por qué no son como el cuarto A o como el cuarto B, que siempre se porta bien? No, tienen que portarse bien porque es un respeto, porque los va a ayudar a aprender mejor, no para ser como, ¿ya? Dar responsabilidades. Es muy importante que ustedes se atrevan a darle responsabilidades de acuerdo a la edad. Por ejemplo, tú te puedes hacer cargo esta semana de darle la comida al perro, o una vez a la semana. Cada uno ve cuáles son las posibilidades de esa hija o de ese hijo. Quizá el hijo mayor de usted era capaz de dárselo durante un mes, pero este hijo, yo creo, voy probando si es capaz de dárselo una vez a la semana, después le puedo aumentar a 2 veces a la semana, después a 3. Tampoco se trata de que tengo que exigirle el máximo al tiro, pero sí le puedo ir dando responsabilidades, ¿ya? Le puedo dar la responsabilidad a esta hija, en el fondo que ella pueda, no sé, cortar flores para hacer un arreglo de flores, o que pueda poner la mesa, o a este hijo que pueda hacer algo en la cocina, ¿ya?
eso ayuda a que ellos se vayan probando, sobre todo en una edad donde hay que ir ayudando a que descubran habilidades manuales, porque están en esa etapa donde tienen que lograr destrezas. Dejar que salgan del aburrimiento solo. Por favor, papá, no, y mamá, por favor, aprendamos a sostener y a aguantar y soportar el aburrimiento de nuestros hijos. Del aburrimiento, fíjese que de las cosas que más le escapamos en la vida es donde se han logrado los mayores éxitos en la vida y los mayores logros, del aburrimiento y del dolor. Son dos experiencias humanas que generan en el ser humano un nivel de creatividad increíble. Por lo tanto, lo único que tú le puedes decir a un hijo que está aburrido, decirle, mira, ve cómo sales del aburrimiento. La única manera de desaburrirse es salir del aburrimiento. Y tienes que encontrar tú cómo puedes aburrirte, desaburrirte en el fondo. Hacer que asuman las consecuencias de sus actos. Voy a poner un ejemplo, que quizá hoy día no lo podemos hacer, pero podemos hacerlo quizá en la casa. Si tú le dices a tu hijo, ya, vamos a ir al McDonald's, ¿ya? Y la verdad es que la hija o el hijo quiere la cajita feliz y se siente y quiere la cajita feliz, y tú sabes que en la cajita feliz viene una hamburguesa que no le gusta porque le gustan los nuggets. Y tú le dices, fulanita, tú quieres la cajita feliz, pero en esta cajita feliz viene la hamburguesa que yo sé que no te gusta. No, yo quiero la cajita feliz, yo quiero la cajita feliz. ¿Estás segura? Bueno, si tú solo has advertido y estás segura y te dices, sí, quiero esa cajita feliz, y resulta que le llega la cajita feliz y se encuentra que tiene que comerse la hamburguesa y empieza a alegar y a patalear, y además tú le obligas a tu hermano a que le dé su cajita feliz. No, ella tiene que asumir las consecuencias de la decisión que tomó. ¿Ya? Y esto, así en muchas cosas a lo largo del día, uno puede asumir las decisiones que tomó. ¿Ya? Si yo decidí, en el fondo, por ejemplo, si tú le has puesto como, si no se mete a la clase de Zoom y tú le has puesto una consecuencia, bueno, si tú no te metes a la clase de Zoom, ¿ya? La consecuencia va a ser que no va a tener la colación del mediodía, o no va a tener postre, o no va a poder usar el computador para ver la película. Bueno, eso tú lo tienes que cumplir. Eso es asumir las consecuencias de los actos. ¿Ya? Retrasar gratificación. Es súper importante que retrasemos la gratificación porque es la manera como el niño va siendo capaz de resistir muchas veces y de soportar las contrariedades que tiene la vida. ¿Ya? Y el día de mañana va a ser capaz de manejar mejor sus impulsos sexuales, sus deseos sexuales. Si está acostumbrado a que todos sus deseos se le satisfagan ahora ya, no va a ser capaz de esperar. Entonces, por ejemplo, nosotros retrasar la gratificación es, perfecto, yo te voy a comprar este helado, pero te lo voy a comer después del almuerzo. ¿Sabes qué? Vamos a ver, pero vamos a ver televisión, el computador, o va a poder jugar en el computador de 5 a 7 o de 5 a 6, pero no lo dejas, no, pero mamá, déjame jugar ahora. No, dejemos a las 5, son las 4:30, te esperas. Se sientan a la mesa, y el niñito o la niñita se pone a comer al tiro. No, espérate que esté el papá y la mamá y todos los hermanos, y cuando estemos todos te pones a comer. Se quiere levantar, no, te levantas después que terminemos todo el postre, por ejemplo. ¿Ya? Eso es retrasar la gratificación. Mirar avance y no solo retrocesos. ¿Ya? Es tremendamente importante fijarse, ¿ya?, en el desempeño. Quizá el resultado no es el que uno esperaba, pero sí vimos que el niñito fue capaz de estar en la clase, fue responsable con los horarios, tuviste que estudió, pero resulta que no le fue bien en la prueba. Pero viste que el desempeño sí es esperanzador, porque se hizo cargo de sus responsabilidades. Pero muchas veces estamos tan parados solo en el resultado que no somos capaces de ver el proceso. Y es mucho más importante para la vida que sacarse un 7, es ser responsable, es vencer, por ejemplo, es vencerse a sí mismo, que tuviste que hizo un esfuerzo enorme porque no tenía ganas, porque es un ramo que le cuesta, pero se puso y lo hizo.
¿ya? Eso en la vida va a tener muchos mejores resultados que haberse sacado un 7 muchas veces. Flexibilizar el pensamiento todo o nada. Son niños que tienden a poner el nunca me resulta nada, nada me sale bien. ¿Cómo flexibilizo el pensamiento? Todavía no lo logra, hasta ahora no. Todavía no has podido aprender bien quizás las multiplicaciones o las divisiones, pero ya lo vas a aprender, va a necesitar más tiempo. Todavía no, por ahora no, hasta ahora no. No, nunca o nada me resulta bien. ¿Ya? Eso es un pensamiento muy negativo. Es parecido a esto a la sobregeneralización, sacar conclusiones de solo un hecho. Por ejemplo, te trae una prueba, sacó un 2 y la mamá y el papá piensan al tío, no, este niñito la verdad es que nunca la vi bien en la matemática. A ver, es una prueba. Lo que uno tiene que aprender a acotar, veo que no te está yendo bien en la suma, veo que no te está yendo bien en los conjuntos, veo que no te está yendo bien en la división. No es las matemáticas, ¿ya? Es decir, acotar y no sobregeneralizar por una materia el ramo completo. Descalifica lo positivo y lo negativo no cuenta. Hay muchas personas que descalifican lo positivo. Por ejemplo, si sacaron un 7, sí, pero estaba súper fácil la prueba. Como que se lo habrán regalado en el fondo, ¿ya? Lo positivo en el fondo no cuenta y siempre como que lo positivo es gracias a otro, no a mi esfuerzo, no a mis conocimientos. ¿Ya? Maximiza los errores y minimiza los aciertos, un poco se parece al descalificar los positivos, pero maximiza los errores, queda pegado en los errores. Sí, claro, porque yo me equivoqué en esta prueba, sí, es que yo me equivoqué el otro día, no sé, en el partido de fútbol, yo me equivoqué y me quedo en la equivocación y como que esa equivocación ya todo el mundo se dio cuenta, ya ese soy yo en el fondo. Y minimiza lo acierto. Entonces cuando uno dice, bueno, pero si, es cierto, el otro día te equivocaste en esto, cometiste este error, pero hoy día lo lograste. Bueno, eso me lo decís en el fondo, nada más porque eres buena persona, me lo decís para que me calme. Entonces empiezan a minimizarlo. La etiquetado. Soy una tonta, soy un tonto, eres un desobediente, eres un desordenado. Cuando me etiqueto es muy difícil sacarme las etiquetas. Piensen, por favor, ustedes, papá, las etiquetas que vienen de su familia. ¿Cómo le ha costado sacársela? Tanto etiquetas positivas como negativas. Eres inteligente y como que no me puedo equivocar, no puedo decir ninguna tontera, siempre tengo que decir la frase brillante, una sobrecarga enorme, nadie en las 24 horas del día es inteligente de partida. Por lo tanto, tú puedes tener comentarios inteligentes, tú puedes decir cosas inteligentes, tú puedes tener áreas donde te desempeñas inteligente, pero el eres como que determina. Soy tonto. A ver, en esto te equivocaste, en esto dijiste una tontera, no eres tonto, lo mismo que eres desordenado. A ver, tu pieza está desordenada, o por ejemplo, cuando uno dice, es que eres irresponsable, no. El no haber estudiado la prueba es una responsabilidad, el no haber hecho la tarea es una irresponsabilidad. Es decir, uno se refiere a los hechos y no al ser de la persona. Y por último, mensaje de mentalidad positiva, todavía no lo has aprendido, por ahora no, de los errores se aprende. Hacer preguntas, ¿ya?, de excepción. Por ejemplo, si tú ves un niño que está trabajando, está tratando de sacar un ejercicio de matemática, está tratando de aprender, no sé, los continentes, y tú ves que trata y de repente te dice, no, es que yo no soy capaz de aprender esto. O sea, entonces, a ver, espérate, veamos, la otra vez, yo me acuerdo que también te costó aprender tal cosa. Veamos cómo lo lograste. ¿Te acuerdas qué hiciste y qué te resultó? O cuando, por ejemplo, la otra vez creías que no ibas a ser capaz de andar en bicicleta y cómo intentaste una y otra vez y te resultó. Eso es lo que se hace, que él se cuestione qué hizo las veces anteriores que sí le resultaron y que lo logró en el fondo. Algunos indicadores de autoestima, reconocer sus logros. Me saqué buena nota, me fue increíble. Muchas veces los niños y los papás consideran de que reconocer un logro es como hacerse el interesante, es como creérsela. No, una persona que logró algo es bueno que lo reconozca y no es ser creído, ¿ya? Y si él encontró que le fue increíble, es muy sano reconocerlo, como también
poder reconocer los errores. Reconocer los logros de los otros también es un indicador de buena autoestima. Es seco para las matemáticas, mamá. Es seca para cocinar. Te podéis morir como cocina. Es decir, reconocer logros a los otros como reconocer los propios logros son indicadores de buena autoestima. Me equivoqué. La verdad es que yo pensé que era así y era distinto. Me equivoqué en tal pregunta. Me equivoqué al pasar el bastón en la competencia, ¿ya? Una persona con buena autoestima se ofrece, yo puedo hacer tal cosa. Cuando la mamá o el papá le dice, o la profesora dice, ¿quién me puede ayudar a investigar tal cosa? Profe, yo se lo puedo hacer. O, por ejemplo, ¿quién me puede ayudar a arreglar, no sé, una lámpara que se echó a perder, o arreglar la rueda de la bicicleta, o arreglar la cadena de la bicicleta? Mamá, yo te puedo ayudar, déjame ver. Darle la posibilidad. Eso es un niño que se atreve, y un niño que está dispuesto a probar, y un niño en el fondo que tiene un grado de confianza en sí mismo y que está dispuesto a arriesgarse, aunque se equivoque. Reconoce que tiene miedo. Nadie en la vida no ha tenido miedo. El problema no es tener miedo. Uno no se hace valiente porque no tiene miedo. Uno se hace valiente porque es capaz de vencer el miedo. ¿Ya? Esa persona dice, ¡ay, qué niño más valiente! Nunca tiene miedo. No es valiente. Todo lo contrario. Es valiente aquel que tiene miedo y que se atreve. Es el que tiene miedo, lo reconoce y se va venciendo lentamente. Dice, no sé. Se fijan esas personas que siempre lo tienen que saber todo. Nunca tú le has oído la palabra no sé. Es una buena autoestima porque nadie sabe todo. Acuérdense que la buena autoestima se construye reconociendo la fortaleza y reconociendo las debilidades. Y el no sé es reconocer una debilidad. Insiste cuando quiere algo, ese niñito que es capaz y tiene la habilidad de buscar para lograr lo que quiere. Eso es un niño de autoestima, cree y confía en él. Da las gracias. Un niño que da las gracias y una niñita que es capaz de dar las gracias es una niñita que sabe, un niñito que sabe que no se lo puede todo y que necesita de otro y que también va a estar abierto a dar lo que tiene. Se atreve a intentar nuevas cosas. Pide ayuda. Un niño y una niñita que pide ayuda indica una buena autoestima porque reconoce que él no se lo puede todo. Sentido del humor. Las personas con sentido del humor indican que se saben reír de sí mismos. Es distinto a la ironía. La ironía no es sentido del humor. El sentido del humor, aquel que no ridiculiza, pero sí se sabe reír de sí mismo. Una buena autoestima es un permanente guardián del comportamiento frente a las influencias negativas del entorno. Con esto he terminado y el que quiere me puede hacer pregunta o darme alguna opinión. Me gustaría que me preguntaran o me dijeran de qué, o alguna duda que les pueda haber quedado. ¿Mm? Estoy justo en la hora. 9:03 minutos. ¿Hay alguien que me quisiera preguntar algo? Yo te quería agradecer el tiempo que te diste. La verdad que ha sido súper bueno. Y los ejemplos prácticos, la verdad que lo encontré notables. Así que muchas gracias. Un millón de gracias. Mira que no te digo que es trabajo encontrar los ejemplos de repente. Así que no, un millón de gracias y creo que los ejemplos ayudan mucho a aterrizarlo. Sí, 100%. sobre eso mismo me quería colgar y quería agradecer porque en términos simples no porque fue simple en la terminología, no fue profundo. Entonces se agradece mucho también que a veces el metalenguaje hace que uno se pierda y acá fue coloquial, pero por lo menos a mí me pude como comprender muchas cosas desde otro punto de vista también. Así que agradecida. Gracias. Sí, de repente uno puede cometer ese error de usar palabras que para uno son súper entendibles y para los otros no. No, Sí, pero es está verdad. bien porque uno aprende, pero en este caso fue súper positivo, me encantó. Qué Gracias. bueno. Gracias.
¿Mm? Les puse buenas noches, me disculpo porque entré tarde y no los alcancé a saludar al principio, pero tuve un problemilla tecnológico que no me dejó conectarme a la hora. Así es que les puse ahora el link para hacer la evaluación de la charla. Así es que es bueno siempre recibir sus comentarios, sus opiniones y poder mejorar en lo que se pueda mejorar. Sí, para nosotros esto, y sobre todo se los pido que lo hagan porque para uno es muy difícil estar hablando sin poder mirarle las caras, sin tener la expresión, sin tener el feedback. ¿Ah? Así que a través de la encuesta ayuda mucho para nosotros ir mejorando en el fondo. ¿Mm? Bueno, si no hay dudas, no hay preguntas, si hay algo que les pueda ayudar o puedan poner algún caso, alguna situación que hayan experimentado, que les gustaría como poder, si les puedo ayudar a resolver, que también ayuda. ¿Mm? No, yo también te agradezco la charla, de verdad que a mí me viene súper al callo con lo que estoy viviendo con uno de los niños, así que para mí fue súper, súper útil. Te pasaste, María Teresa, de verdad muy, muy buena. 1.000.000 de gracias. Fernanda Sangüesa, gracias por el chat. Carol.